Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo tratarlo? Con la doctora Claudia Monsalve y el doctor Hernando Vargas. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Merck. El presente material se envía a los profesionales de la salud interesados en la temática tratada por cortesía de Merck, Sociedad Anónima. Invitación destinada exclusivamente a profesionales de la salud, facultados para prescribir medicamentos en venta bajo fórmula médica. No se encuentra autorizada su exhibición, entrega y o cualquier otra forma de distribución a pacientes y o público en general. Merck, Sociedad Anónima, Avenida Carrera 9, 101-67, Piso 5, Oficina 501A, Edificio Naos, Bogotá, Colombia. www.merckgroup.com/co-medio-es. Bienvenidos. Hola, un saludo muy especial para todos ustedes. Estamos nuevamente en este Endo Podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Estamos nuevamente Hernando Vargas Uricochea, endocrinólogo de la ciudad de Popayán, y Claudia Monsalve Arango, endocrinóloga de la ciudad de Medellín, en esta serie de Endo Podcast, hipotiroidismo más allá de los síntomas. Hoy estamos en el episodio número 2, hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo tratarlo? Entonces vamos a empezar hablando de algo muy sencillo. ¿Cómo se define el hipotiroidismo subclínico? ¿Y qué condiciones hay que tener en cuenta para decir que un paciente tiene esta condición? Hernando, bienvenido. ¿Qué nos puedes decir entonces del hipotiroidismo subclínico? Hola Claudia, muchas gracias por la invitación y bienvenido a todos nuestros colegas que nos acompañan en este día. Bueno Claudia, la definición de hipotiroidismo subclínico es una definición meramente de laboratorio y se define en términos generales como una elevación del valor absoluto de la TSH asociado a un valor normal tanto de la T3 como de T4, teniendo en cuenta que deben haber ciertas consideraciones a tener en cuenta, valga la redundancia, cuando se hace esta definición. Por ejemplo, que haya un eje hipotálamo-hipófisis tiroides totalmente indemne y no se caracteriza en aquellos pacientes, por ejemplo, que se encuentran en estado de hospitalización. Tiene que ser para la población ambulatoria, Claudia. Perfecto. Entonces te hago una siguiente pregunta que es muy especial. ¿El grado de elevación de la TSH en los pacientes con hipotiroidismo subclínico es igual o hay algún grado de clasificación o hay unos más severos o más leves que otros? Sí, definitivamente. Cuando uno mira las diferentes series que evalúan la prevalencia o la frecuencia de hipotiroidismo subclínico y de acuerdo a algunas guías que se han publicado recientemente, clasifican el grado de elevación de la TSH a partir de ciertos valores. Por ejemplo, entre 4.5 hasta menos de 7, entre 7 a menos de 10 y mayor o igual a 10 mil unidades internacionales por litro. Este tipo de clasificación son simplemente eso, o es simplemente eso, una clasificación para tratar de ponernos todos de acuerdo en el momento que se decida un tratamiento específico para un individuo o no. Como simplemente hace parte de ciertas clasificaciones, lo más importante es tratar de individualizar al sujeto que tenemos en ese momento en la consulta al frente para decir cuándo requiere realmente tratamiento o no. La severidad del hipotiroidismo subclínico basado exclusivamente en el valor absoluto de la TSH no ha sido testeado en estudios a largo plazo, pero es apenas lógico considerar que entre más alto el valor de la TSH, mayor asociación existe en la presencia de desenlaces no solamente metabólicos, sino también cardiovasculares, a nivel musculoesquelético, a nivel cognitivo, etcétera. Claudia. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que los que tienen TSH por encima de 10 son solamente un 10% de los pacientes. La gran mayoría, o sea, el 90% van a tener una TSH entre 4.5 y 10, o sea, que la gran mayoría van a tener un hipotiroidismo subclínico que va a ser más leve, entre comillas. Pero discutamos algo que debe quedar muy claro. Hay personas que pueden tener una TSH más alta sin ser enfermedad. ¿Cuáles serían estos grupos? ¿Hay alguna TSH que esté por encima de ese rango que uno considera normal sin ser anormal?
o qué es lo que consideramos una TSH adecuada? Bueno, el problema aquí, Claudia, en grandes series, por ejemplo, en el estudio NANES, el estudio de las enfermeras en Estados Unidos, es un estudio que demostró que las curvas de distribución de la TSH puede variar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la raza incluso. Y de hecho, se plantea que en población añosa, población de más de 70, 75, 80 años de edad, la TSH se corre o se desplaza hacia la derecha. Por ende, el promedio poblacional en ese grupo de individuos, esa TSH en el rango superior no va a estar alrededor de 4, 4.5, puede estar alrededor de 7, incluso hasta 7.5, entre más longevo es la población que se está estudiando. De igual forma, en población afrodescendiente también la TSH puede desplazarse un poco hacia la derecha. Por eso los valores de TSH, siempre cuando se interpretan, deben interpretarse a la luz del individuo que tenemos y que estamos manejando en un momento específico del tiempo. Porque recuerden que la TSH es un resultado de laboratorio que está estableciéndose como una foto en ese preciso momento y no necesariamente está reflejando los eventos pasados o los eventos futuros de la persona, refiriéndose al metabolismo como tal del perfil tiroideo. Sin embargo, en ese subgrupo de poblaciones, específicamente población añosa, y en algunos subgrupos poblacionales establecidos por etnia, la curva de distribución de la TSH puede desplazarse, repito, hacia la derecha y originar unos valores superiores de la TSH que se encuentran por fuera del rango establecido como normal, que debería estar por debajo de 4.5, Claudia. Bueno, es que hay que recordar que los adultos mayores, las mujeres y las personas con anticuerpos antiperoxidasa positivos van a tener una mayor asociación lineal entre el nivel de TSH y la T4 libre que los jóvenes, que los hombres, que las personas sin autoinmunidad. Y el estudio NANES nos ha dicho que las personas que tienen ciertas condiciones, autoinmunidad negativa, sin alteración estructural de la tiroides, sin que tomen medicamentos, sin historia familiar, el promedio de TSH está alrededor de 2,5. Entonces, a la hora de pensar si hay un hipotiroidismo subclínico, hay que individualizar y analizar bien a cada paciente. Y hay que recordar que el set point individual hipotalámico puede ser heredable hasta en un 65%. Entonces, no todo el mundo va a tener hipotiroidismo subclínico si usted lo va a pensar, por ejemplo, en un anciano de 70 años que va a llegar con una TSH de 6. Ese puede ser su valor normal sin necesidad de requerir ningún tipo de tratamiento. Sí, Claudia, totalmente de acuerdo con tu consideración. Bueno, entonces viene una pregunta importante. ¿Cuál es más frecuente, el hipotiroidismo subclínico o el hipotiroidismo clínico? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, el hipotiroidismo subclínico siempre va a ser más frecuente porque, de acuerdo a lo que se ha establecido a lo largo del tiempo y biológicamente hablando, parece existir siempre una fase preclínica de la enfermedad antes de hablar del hipotiroidismo florido. No necesariamente debe ser así, pero en la gran mayoría de los pacientes con hipotiroidismo primario, hipotiroidismo florido, son personas que han pasado por una fase previa de hipotiroidismo subclínico. Cuando se mira retrospectivamente los resultados de las TSH de esos pacientes que ya requieren un tratamiento con hormona tiroidea, porque se elevó la TSH y porque se redujeron los valores tanto de T3 como de T4, una proporción muy alta de esos individuos tuvieron previamente elevación de la TSH con T4 libre y T3 libre normal. La frecuencia del hipotiroidismo subclínico también varía dentro de la población que se está estudiando y depende también del punto de corte que se ha establecido de la TSH. No es lo mismo hablar de una prevalencia de enfermedad tiroidea subclínica en el sentido del hipotiroidismo cuando ponemos una definición de TSH de 4.0 a cuando colocamos un valor superior de 5 o de 6. Lógicamente, entre más exigentes somos en el valor superior de la TSH para hacer un diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, de la misma forma esas prevalencias o la incidencia de la enfermedad va a cambiar. A mayor exigencia en el punto de corte de la TSH, si lo vamos disminuyendo, la prevalencia y la incidencia de la enfermedad va a incrementarse. Y viceversa, cuando el valor de TSH somos más laxo y lo incrementamos en su valor superior, la prevalencia de la enfermedad y la incidencia de la misma va disminuyendo. Pero en todas las series, Claudia, a nivel mundial, cuando se han realizado, el hipotiroidismo subclínico siempre conlleva una ventaja en términos de incidencia y prevalencia respecto a la enfermedad florida como tal. Aquí viene algo muy importante y es que no todos los pacientes en hipotiroidismo subclínico progresan a hipotiroidismo franco. La progresión tiene una tasa de un 1 al 5% anual
En cambio, el regresar al estado eutiroideo tiene una tasa del 60% a 5 años. Entonces, esto implica que hay que hacer una vigilancia del paciente en el largo plazo. Esto es importante. Hay que explicarle al paciente que la evolución puede ser hacia la progresión o a regresar a la normalidad. Hernando, viene una pregunta bien importante para los médicos y para los pacientes. Si el hipotiroidismo subclínico es un diagnóstico de laboratorio, ¿por qué nos preocupamos? ¿Cuál es su importancia? ¿En qué impacta? Bueno, Claudia, excelente pregunta. Cuando inicialmente se establecieron la realización de la TSH ultrasensible o de última generación, se empezaron a identificar pacientes con ese tipo de condición. Como se planteaba desde el punto de vista subclínico, que eran pacientes que realmente no tenían unos signos y síntomas claros de hipotiroidismo, de acuerdo a síntomas mayores, este tipo de enfermedad o de condición empezó a estudiarse en estudios longitudinales, observacionales, en donde se encontró que valores de TSH por encima de 10 tenían asociación o relación con desenlaces específicamente en enfermedad cardiovascular. Cuando hablo de enfermedad cardiovascular estoy hablando de desenlaces a nivel coronario o a nivel de ataque vascular cerebral, tanto fatal como no fatal. Pero además también tiene un impacto sobre los desenlaces en los valores del perfil lipídico, elevación del colesterol total, elevación del LDL, elevación de los triglicéridos, que lógicamente el incremento en el valor de esos parámetros se asocia con enfermedad cardiocerebrovascular, pero también habían ciertos desenlaces a nivel musculoesquelético, a nivel de la función reproductiva, de la función cognitiva, y estos pacientes, entre más alto el valor de la TSH, así sea un hipotiroidismo subclínico, en presencia específicamente de anticuerpos antitiroideos positivos, como antiperoxidasa, antitiroglobulina, la presencia de bocio clínicamente o a través de la medición por ultrasonografía, se asocia con la presencia de hipotiroidismo florido franco en el mediano o a largo plazo, a pesar que está claro también que muchos de los pacientes que se presentan con hipotiroidismo subclínico con valores de TSH por debajo de 10 generalmente no progresan, al menos en el corto o mediano plazo, a hipotiroidismo franco. Entonces, la preocupación es identificar estos pacientes en etapa temprana para determinar cuáles de esos individuos realmente se benefician de un tratamiento farmacológico con levotiroxina, Claudia. Perfecto. Es que realmente el impacto de la enfermedad se ha visto grandemente evaluado, estudiado en las esferas de la disfunción cognitiva, la enfermedad cardiovascular, en aspectos como fibrilación auricular, falla, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el impacto en la dislipidemia, que desde el punto de vista fisiopatológico lo que se muestra es aumento del colesterol total, de la LDL y de la ApoB y triglicéridos. Y lo otro es la parte del impacto en calidad de vida. Entonces, definir tratamiento es definir qué hay en el impacto del hipotiroidismo subclínico en estas esferas. Entonces, realmente a veces el beneficio del tratamiento tiene que estar encaminado a qué impactamos en estos subgrupos específicos de desenlaces. Hernando, una pregunta. ¿Hay que hacer tamizaje universal de hipotiroidismo o qué nos dicen las sociedades? Bueno, Claudia, hace poco se hizo una revisión exhaustiva con relación a esa pregunta que estás diciendo y de 9 asociaciones a nivel internacional, 9, las mismas 9, daban diferencias en sus recomendaciones o existían diferencias grandes, muchas discrepancias en cuándo hacer un tamizaje poblacional del hipotiroidismo. Yo personalmente pienso, Claudia, que en el ámbito clínico, así como nosotros pedimos un nivel de colesterol, triglicéridos, HDL para evaluar la función o el perfil lipídico de un paciente, así como medimos la presión arterial, como medimos o titulamos los valores de glucemia para hacer tamizaje de prediabetes o diabetes, deberíamos tener por lo menos la TSH en consideración en todo paciente adulto que llega a una consulta. Eso es una consideración personal y particular. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que quizás son mucho más específicas. Por ejemplo, una mujer que desea embarazarse debe tener una TSH. Un adulto mayor que tenga un diagnóstico de falla cardíaca, de enfermedad cardiovascular, debería realizársele. Son poblaciones en las cuales jamás debe escaparse un valor de TSH, la titulación de un valor de TSH. Pero personalmente creo, Claudia, que de la misma forma, insisto, en que uno pide otros parámetros de laboratorio, cuando llega un individuo a la consulta o estamos evaluando un paciente, debería la TSH ser parte fundamental
del espectro diagnóstico de todo individuo que acuda a la misma. Obviamente nuestra consulta de endocrinólogos es una consulta especializada. Las sociedades científicas tienen unos parámetros que varían totalmente. Por ejemplo, la ATA dice hombres y mujeres de más de 35 años por encima de 5 años, pero el American College Physician dice mujeres por encima de los 50 y pacientes que tengan hallazgos incidentales de enfermedad tiroidea. Y la asociación encargada de hacer screening en los Estados Unidos dicen que hay evidencia insuficiente para hacer tamizaje en pacientes adultos. Pero en términos generales, sí hay unas recomendaciones, pues, de que no se nos deben pasar y basadas más en, digamos, en búsqueda por síntomas o por hallazgos. Si es, por ejemplo, pacientes con enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1 o anemia perniciosa, familiares en primer grado con enfermedad tiroidea autoinmune, el antecedente de terapia con yodo 131, radioterapia externa en cabeza y cuello, los antecedentes de cirugía o disfunción tiroidea, todo paciente que tenga un examen anormal de la tiroides, paciente que tenga patología psiquiátrica, el uso de medicamentos como amiodarona o litio que tienen toxicidad sobre la tiroides y hay un tamizaje universal en el embarazo que genera controversia, pero eso es importante hacerlo. El tamizaje probablemente sea según el riesgo individual. Entonces, lo que faltan son estudios que evalúen la relevancia de los resultados clínicos. Completamente de acuerdo, Claudia, con lo que estás comentando y simplemente para redondear este concepto, quiero comentar que cuando uno busca o hace un tamizaje o cribado dentro de la población para cualquier tipo de enfermedad, a pesar de que existen muchos criterios para hacer tamizaje o cribado poblacional, es clave también saber de que mientras tanto una enfermedad sea altamente prevalente o se pueda documentar en una fase preclínica, eso ya son criterios para hacer tamizaje poblacional de esa enfermedad o de esa condición. Si estamos hablando del hipotiroidismo, el hipotiroidismo cumple con ambas condiciones. Primero se encuentra o se puede documentar en una fase preclínica como el hipotiroidismo subclínico y segundo, la prevalencia de hipotiroidismo, tanto subclínico como florido o primario, es altamente prevalente en la población. Bueno, ahora sí, hablemos de tratamiento. Hay dos cosas que yo debo tener en cuenta. Uno, la edad. Divido los pacientes en dos grupos, los de menos de 65 años y los de más de 65 años. Y lo otro es el valor de la TSH. Entonces, tengamos en cuenta que los pacientes que tienen una TSH por debajo de 4,5 son pacientes que son normales y no van a requerir ninguna intervención. Entonces, empecemos a hablar de qué pacientes vamos a intervenir. Empecemos a hablar de los pacientes de menos de 65 años con una TSH entre 4,5 y 7. ¿A qué pacientes tratamos? Interesante pregunta, Claudia, porque probablemente sea el grupo poblacional que más veamos en la práctica clínica. Elevaciones leves de la TSH con T4, T3 normal. La pregunta es si requiere o no requiere un tratamiento. Y en especial en aquella población menor de 65 años, que es la mayor cantidad de población o de individuos que vemos con ese tipo de condición. Hay algunas recomendaciones a nivel universal que establecen que, por ejemplo, individuos que tengan valores de TSH entre 4,5 y 7, si tiene síntomas múltiples de hipotiroidismo, si tiene anticuerpos antitiroideos positivos, si hay presencia de bocio a través de la inspección y palpación o a través de una ultrasonografía tiroidea, o si se está planeando un embarazo, o si hay un incremento progresivo en el valor de la TSH. Por ejemplo, un individuo que hace un año tenía la TSH en 4,7, no se le dio tratamiento, se repitió la TSH hace 6 meses y le sale en 5,7 y actualmente viene con una TSH de 6,8. Bajo esas consideraciones, uno podría considerar el tratamiento con levotiroxina a este tipo de individuos, teniendo en cuenta que si se empieza el tratamiento exclusivamente por los síntomas múltiples de hipotiroidismo y no mejora a lo largo del tiempo, no habría realmente ninguna sustentación clínica para mantener la suplencia con levotiroxina. Hernando, ¿y si ese paciente está entre 4,5 y 6,9 y no tiene ninguna de estas condiciones como anticuerpos positivos, bocio, embarazo o aumento progresivo de la TSH y está asintomático, requiere tratamiento y obviamente tiene menos de 65 años? Absolutamente la respuesta sería no, Claudia, porque creo que se debe dejar el concepto de que estamos manejando pacientes, no estamos manejando resultados de laboratorio. En este rango de valores de la TSH entre 4,5 y 6,9, en un individuo que no tenga ninguna de esas consideraciones que acabamos de mencionar y está totalmente asintomático, es mejor observarlo,
a lo largo del tiempo. Repetir la TSH a las 6 semanas o a los 3 meses o a los 6 meses haciendo un seguimiento y solamente plantear el tratamiento o la suplencia con levotiroxina cuando el rango de la TSH sobrepase estos valores y el paciente presenta alguna de las condiciones previamente anotadas, Claudia. Bueno, y si es un paciente mayor de 65 años que tenga una TSH entre 4,5 y 7, ¿cuál es tu recomendación? La recomendación es no dar tratamiento porque como previamente comentamos al principio de esta reunión, habíamos planteado que la TSH en el grupo poblacional de pacientes añosos se corre a la derecha y por ende el valor superior de la TSH, ese valor establecido en población de menos de 65 años hasta 4,5, se corre más o menos hasta un valor de 7,0. Entonces, para ese valor de TSH entre 4,5 a 6,9 en un individuo mayor de 65 años, no se recomienda suplencia con levotiroxina. Bueno, pasemos a otro grupo de TSH. TSH entre 7 y 9,9. Pacientes de menos de 65 años y más de 65 años. ¿Para qué los trato? Bueno, la verdad es que este es un grupo en el cual el valor de la TSH cuando se encuentra a partir de 7, 7,0 en adelante, pero se encuentra por debajo de 10, ya hay algunos estudios observacionales y algunos estudios de intervención que han demostrado el beneficio del tratamiento sobre cierto tipo de desenlaces. En individuos de menos de 65 años, en este rango de TSH 6,9 a menos de 10, el tratamiento debería indicarse con el propósito de reducir el riesgo de ataque vascular cerebral, tanto fatal como no fatal, y la mortalidad por enfermedad coronaria. Y en aquellos individuos de más de 65 años también debería considerarse el tratamiento porque se ha demostrado también que en este rango de valores de la TSH se reduce el riesgo de muerte por enfermedad coronaria. Prácticamente en este punto de 7,0 hasta menos de 10, casi que no existe tanta discrepancia en la decisión de dar tratamiento o no, porque se ha demostrado que la intervención temprana en estos individuos con ese valor de la TSH reduce el riesgo no solamente de ataque vascular cerebral fatal, sino también de muerte por enfermedad coronaria. Y en el grupo que menos tenemos duda es en el grupo que tiene una TSH por encima de 10, independiente de la edad. ¿Para qué los tratamos? Bueno, ya este es un subgrupo poblacional en el cual casi que no existe duda, sobre todo si tenemos TSH repetidas en las cuales se denota que existe un valor por encima de 10. Así el paciente esté asintomático, donde no tengamos unos signos, no tengamos unos síntomas claros, el tratamiento con levotiroxina cuando el valor de la TSH se encuentra por encima de 10 ha demostrado disminuir la progresión, primero hipotiroidismo franco, pero también reduce desenlaces ocasionados en aquellos pacientes que ya tienen falla cardíaca o reduce el riesgo de aparición de falla cardíaca temprana y reduce también los eventos coronarios y la mortalidad por enfermedad coronaria. Claudia. Cuando iniciamos el tratamiento del hipotiroidismo subclínico, comenzamos con levotiroxina a dosis de 25 a 75 microgramos por día en un adulto sano. Pero en los ancianos o en los pacientes con enfermedad cardiovascular preferimos ser prudentes comenzando con una dosis más baja entre 25 a 50 microgramos día. ¿Para qué? Para lograr una meta de TSH en el rango de referencia en los adultos sanos. En los ancianos preferimos ser más laxos, tener una TSH entre 3 a 6 miliunidades internacionales por litro. Hernando, ¿hay algún beneficio específico de tratar a los ancianos? Bueno, Claudia, en este grupo poblacional hay estudios observacionales, longitudinales y estudios de intervención. Los estudios observacionales han demostrado que en paciente adulto mayor, especialmente en aquel adulto mayor con alta fragilidad o frágil, el tratamiento con levotiroxina, cuando el valor de TSH se encuentra especialmente por encima de 10, ha denotado o se ha demostrado una disminución en la progresión, no solamente hipotiroidismo franco, como previamente lo comentamos, sino que también es capaz de modificar los desenlaces cardiovasculares, el empeoramiento por falla cardíaca y la hospitalización por falla cardíaca. Entonces hay que tener en cuenta que este subgrupo poblacional, potencialmente el beneficio del tratamiento sobrepasa el riesgo de poder llevar con la dosis establecida de levotiroxina a un eventual riesgo de hipertiroidismo subclínico cuando somos mucho más exigentes en el valor de la TSH. Por eso, totalmente de acuerdo en el concepto que comentaste previamente, de que la meta de TSH en esta población debería encontrarse entre 3 y 6 miliunidades internacionales por litro. Valores de 6 no, por todo lo que hemos comentado en esta reunión el día de hoy,
y por debajo de 3 tampoco, porque se incrementa la posibilidad de llevar el paciente a un hipertiroidismo subclínico o inducido por la dosis de levotiroxina, y esto se traduce también con un incremento en el riesgo de la mortalidad y de arritmias ventriculares o de arritmias tipo fibrilación auricular, Claudia. El estudio TRUST, que se publicó en el año 2017, que fue un estudio doble ciego aleatorizado controlado en adultos mayores de 65 años, si bien demostró que la TSH en el grupo de intervención era menor, alrededor de 3.63, no demostró beneficios aparentes en los adultos mayores con hipotiroidismo subclínico en las esferas del resultado cardiovascular, en la fibrilación auricular, fracturas, en comparación con el grupo placebo. Entonces, hasta ahora no hay una evidencia muy consistente en la parte del tratamiento en los adultos mayores para el manejo del hipotiroidismo subclínico. ¿Qué sabemos de las embarazadas e hipotiroidismo subclínico? Bueno, los estudios iniciales, digamos lo que inició al principio, las recomendaciones sobre cuándo intervenir o no intervenir, fue un estudio que se hizo alrededor de en 400 embarazadas y se evaluó cuál era el promedio y la mediana del valor de la TSH dependiendo del trimestre gestacional en el cual se encontraba dicha gestante. Y se planteó, de acuerdo a dichos resultados, que los valores no deberían sobrepasar un punto de corte de 2,5 en el primer trimestre, 3,0 en el segundo trimestre y hasta 3,5 en el tercer trimestre del embarazo. Cuando se establece eso históricamente, se empezaron a evaluar los desenlaces en aquellas gestantes que se presentaban con valores por encima de dichos puntos de corte. Y eso se empezó a asociar con desenlaces como, por ejemplo, óbito fetal, desprendimiento de placenta, abrupcio como tal, ruptura prematura de membranas ovulares, mortalidad, alteraciones en el cociente intelectual del bebé, etc. El beneficio realmente no ha sido consistente absolutamente en todos los estudios, pero se ha encontrado que un valor de TSH por debajo de 2,5 a lo largo de todo el embarazo parece ser el mejor punto de corte establecido para la prevención de desenlaces que eventualmente pueden ser originados por la elevación de la TSH, Claudia. Hay dos estudios muy importantes para evaluar el impacto del hipotiroidismo subclínico en el embarazo en el coeficiente intelectual de los bebés en el largo plazo. Uno es el CATS y el otro es el estudio de Casey. Ambos estudios se han publicado en New England, pero han tenido un pero en su evaluación, y es que se han tamizado las madres después del segundo trimestre del embarazo. En ninguno de estos estudios se ha encontrado un impacto en el desarrollo cognitivo de los niños a largo plazo. Entonces, hasta ahora no se ha podido determinar que el tratamiento del hipotiroidismo subclínico tenga algún impacto en el desarrollo cognitivo de los bebés cuando se tamizan después del segundo trimestre. Pero queda la duda si cuando se detecta el hipotiroidismo subclínico en el primer trimestre de la gestación deberíamos tratar. Entonces, hay vacíos del conocimiento que todavía no podemos resolver. Entonces, hasta ahora, una de las indicaciones de tratamiento sigue siendo el hipotiroidismo subclínico. Tenemos muchas cosas por conocer, por tratar y saber claramente cuál es el beneficio durante la gestación. Yo creo que una de las cosas más importantes del hipotiroidismo subclínico es que es una condición de laboratorio, pero que tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas. El impacto a largo plazo de la enfermedad ha sido reconocido, pero los beneficios del tratamiento son controvertidos y necesitamos más información, más estudios clínicos y seguimiento a largo plazo. Entonces, tratar a un paciente depende de qué? De la TSH, de los síntomas, la edad, los anticuerpos, el riesgo cardiovascular y otros factores que incluso pueden haber algunos que no conocemos. No, Claudia, creo que has resumido perfectamente todo el contexto clínico y los vacíos que todavía tenemos de cuándo manejar o cuándo no manejar una persona con hipotiroidismo subclínico. De verdad, reitero mis agradecimientos, Claudia, un verdadero honor haber estado el día de hoy contigo, todos nuestros acompañantes en este día, y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Estaremos en un nuevo Endopodcast para hablar de intercambiabilidad y levotiroxina. Les agradecemos toda su compañía y esperamos que nos escuchemos prontamente. Un abrazo para todos. Esto fue Endopodcast,
Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.